Prepárate para escuchar un podcast de historias narrado por Nelson Reu y Tere Reu. Esto es ¿Qué tal, Tere? Existen personajes con historias interesantes y también existen personajes cuya vida ha sido tan interesante que han cambiado la historia de la humanidad completa. Por eso el tema de hoy va a tratar sobre un personaje llamado Pablo de Tarso. ¿Qué tal, Tere? Hola, ¿qué tal? Bueno, este Pablo de Tarso es un personaje conocido por todos, pero tal vez no conocemos cuán influyente ha sido en la vida o en la historia de toda la humanidad. Y además que lo conocemos realmente como San Pablo. O el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo. Que además es un personaje bíblico. Repasemos un poco quién era este San Pablo, cuál es la historia de este San Pablo. Bueno, según la Iglesia Católica, San Pablo en un principio fue perseguidor del cristianismo. Se supone que perseguía a quienes hablaran de Jesús, de la vida de Jesús. Es decir, que perseguía a los apóstoles de Jesús. Que San Pablo en la Biblia es un apóstol que en la Biblia cuenta la historia de Jesucristo, o sea, como si hubiese sido una persona que estuvo cerca de él o que conoció en aquellos tiempos cómo fue la crucifixión y la vida de Jesucristo, porque su tarea era predicar, según las escrituras, su función es predicar la palabra, ¿no? Sí, pero el mensaje en un de principio, Cristo. Según como lo cuentan la religión, era un perseguidor de Cristo y de los seguidores de Cristo, y se convirtió y terminó siendo un apóstol más, pero quizás el más importante para la iglesia cristiana. Es decir, según la historia, Pablo en un momento de su vida, la historia que he escuchado varias veces, que debe conocer mucha gente también, que él en un momento de su vida, él perseguía a cristianos, perseguía a los seguidores de Jesucristo y del cristianismo, y que iba en un caballo en un momento, y en ese momento se le aparece un ángel o un arcángel y conversa con él, o él se cae del caballo con la aparición que tiene, y a partir de ese momento él se convierte y deja de perseguir a los cristianos y se convierte en un predicador y un seguidor de Cristo. Al parecer, cuando él tiene este accidente en el caballo, pasa un tiempo en cama y lo visitaban justamente personas que hablaban de Jesús, y él se tomó esas palabras como una revelación de que Jesús era el Dios y todo eso, y a partir de allí empezó a hablar de Cristo. Eso se dice del Pablo de Tarso histórico. De hecho, se cuenta esa historia. O sea que esta historia del caballo tiene mucho de verdad, o al menos está en varias versiones de la historia. O sea, varios cuentan la misma historia, tanto sí. Los seguidores del catolicismo como los que buscan la historia. Y para este Pablo de Tarso histórico, lo que se dice es que prácticamente él fue quien fundó el cristianismo, porque una vez que él empieza a hablar de Jesús, él no predica lo mismo que predicaban los otros apóstoles, sino que él se inventa como que sus propias reglas acerca de lo que es el cristianismo. Es el que convierte prácticamente a Jesús de un hombre que era un revolucionario para aquella época, lo convierte en un hombre Dios. Claro, pero esta es una versión de la historia que rechaza lo que dice actualmente la religión. O sea, según esta versión de la historia, Pablo no era perseguidor del cristianismo en ese momento de ir en el caballo, no se dedicaba a perseguir a los cristianos, sino su función era como impedir cualquier tipo de sublevación que existiera ante Roma. Esa era su misión, no tenía nada que ver con perseguir a los cristianos, y según esta versión también era ilógico que él persiguiera el cristianismo porque el cristianismo ni siquiera existía para ese momento. Es decir, había existido Jesús, había seguidores de Jesús, por ejemplo se nombra incluso a Pedro y a Santiago, hermano de Jesús, pero no se nombra en ningún momento el cristianismo, no se nombra en ningún momento el Cristo. Y sin embargo, cuando Pablo escucha hablar de este hombre después del accidente, es que él empieza a hablar del cristianismo. Él prácticamente es el fundador del cristianismo y le otorga estas características. De hecho, Jesús era como considerado un revolucionario que fracasó y por eso fue crucificado, y Pablo es el quien lo convierte, esa crucifixión en vez de un fracaso lo convierte en la forma de Dios, en lo que ahora es la fe, porque lo convierte en ese personaje que resucitó y se convierte en un Dios que fue hombre y que significa la fe y la esperanza en la que cree la religión cristiana. Que también para esta época todas estas historias existían, o sea, ese mito del Dios hombre que había muerto y había resucitado y ascendido al cielo en forma de un Dios, de una figura eclesiástica. Ese mito ya existía en otras historias. Recordemos que existía una diosa, o tal vez la primera vez que se narró esta historia era de una mujer llamada Semíramis, que tuvo un hijo que era ilegítimo porque su esposo había muerto. Su esposo se llamaba Nimrod
que además otro personaje súper importante de la historia es Abraham. Prácticamente todas las grandes religiones del mundo son del Dios de Abraham, porque de Abraham, bueno, es el Dios del Antiguo Testamento y es el Dios que está en el Islam, en el judaísmo y en el cristianismo. Es el mismo Dios de Abraham, por eso se llaman religiones abrahámicas. Y este Nimrod es nieto de Abraham, pero había rechazado a ese Dios. Y este Nimrod se casó con Semiramis, se murió y ella tuvo un hijo. Y ella dijo que ese hijo que ella tuvo si era... que su padre sí era Nimrod, pero que lo había tenido gracias a que él la había dejado embarazada por medio de un rayo de sol, porque además ella decía que Nimrod era ahora el dios sol. Y así es como surge el primer dios de este tipo, el primer dios que nace además entre 21 y 25 de diciembre, que es un hijo de Dios y que en esta historia se llamaba... Tammuz. En esta historia se llamaba Tammuz. Bueno, entonces estas historias, estos mitos ya existían. Y lo que hace Pablo de Tarso es adaptar la historia del Jesús, que además probablemente Jesús se haya dicho en algún momento que era un Mesías o que era un enviado de Dios o que iba... Porque además el mensaje de Jesús era el mensaje de los judíos, de la religión judía, del Dios de Abraham. Y él lo que quería era predicar esa palabra de Dios y además actuar un poco buscando un gobierno que le diera justicia al pueblo. Sí, de hecho hasta ese momento lo que predicaban, digamos, los seguidores de ese Jesús era el judaísmo, solo que con algunas variantes, y Pablo llega y lo transforma completamente, que ya el judaísmo lo termina rechazando, que incluso los mismos Pedro y Santiago, el hermano de Jesús, como que rechazaron las ideas que estaba de las que hablaba Pablo, que eran demasiado radicales, porque sí, si vamos a ver, iban en contra de lo que era el judaísmo. Si vamos a ver, la religión en general siempre tiene variantes, siempre tiene alguien que tenga versiones distintas, por eso existen tantas iglesias. Si nos vamos nada más al cristianismo, existen innumerables iglesias cristianas, no nada más existe el catolicismo. Y bueno, en aquel momento también tenía que haber existido muchísimas versiones de los seguidores de Cristo, pero la versión de Pablo era demasiado radical. Además, Pablo es prácticamente quien lo convierte en una religión, quien le da estas características eclesiásticas, diciendo que ese Jesucristo, que ese Jesús de Nazaret que había sido crucificado, era un Dios. Que además se dice que él es el que le pone aquel nombre de Cristo, que significa ungido, elegido, la traducción de la palabra. Y que Jesús en ningún momento él se hubiese atrevido a decir yo soy un Dios, yo soy el Hijo de Dios, como aparece en muchas escrituras, porque además para aquel momento hubiese sido considerado una herejía, y una herejía en aquel momento hubiese sido castigada severamente. Sí, pero a pesar de que Pablo fue rechazado incluso por los apóstoles o seguidores de Jesús, él no se detuvo en su historia, sino que se dice que había bastante rechazo contra él, que incluso en algún momento lo sacaron y trataron de lincharlo y lo sacaron de un templo. Pero eso no lo detuvo para seguir contando lo que él contaba y transformando esta religión de esta manera, sino que también él haya estado convencido de que él era una especie de elegido por Jesús para predicar estas nuevas creencias. De hecho, él para hablar de ese Jesús, él no se basaba en lo que contaban los apóstoles, sino que se basaba era en el Antiguo Testamento. Cuando quería argumentar algo acerca de lo que él estaba predicando, por decirlo de alguna manera, él lo argumentaba, era basado en cosas del Antiguo Testamento y no sobre la vida de lo que había sido el propio Jesús, que se conocía a través de sus seguidores. Y que además era una especie de decir que Jesús tenía contacto directo con él, como línea directa con él. Sí, exactamente. Y él comunicaba lo que sus propias palabras. Una de las cosas que hizo Pablo, que digamos no era permitido en el judaísmo, fue incluir a los circuncidados. Entonces, para el cristianismo, o sea que ya estaba introduciendo cambios radicales en el judaísmo. Era esto que proponía Pablo, era inclusión. Entonces esto ya era radical, pero Pablo, como dije, no se detuvo en sus enseñanzas o en su predicación, y lo que hizo fue hacer viajes. De hecho, se habla que Pablo hizo 4 viajes por distintas ciudades,
algunas bastante lejanas, unas las hizo por mar incluso, otras las hizo por tierra, llevando este mensaje o esta forma de religión que él estaba fundando, y que en el último viaje, que hizo 4 viajes, y en el último él muere en Roma. Bueno, que además esta inclusión era como un poco incluir a los griegos, porque era el judaísmo y entonces él quería como una palabra, una religión que fuera igual tanto para los griegos como para los judíos. Que de hecho también Pablo tenía sus propios apóstoles, digamos. Y Pablo tenía muchísima formación griega. De hecho se dice que su idioma natal era el griego. Sí, y su formación era helenista. Claro, de Grecia. Y que lo que él enseñaba o las cosas que él hablaba estaban mezclados mucho con eso. Que aquí es donde se ve como que el cristianismo es una especie de judaísmo nuevo mezclado mucho con Roma y con Grecia. Con Roma por su estructura jerárquica, que es muy de la política de los estados que tenemos, que viene de allí. Por ejemplo, los estados que tenemos conformados con gobierno, la asamblea y todo esto. Y en la iglesia hay una estructura jerárquica, un papa, unos obispos, todo esto, muy romano. Y la filosofía muy griega, muy platónica, muy de Sócrates. Por ejemplo, cuando hablan del amor al prójimo, Sócrates fue el primero que habló de amarás incluso a tu enemigo, y se dice que, bueno, las predicaciones que vienen de Jesucristo tienen mucho de esto, de amar al prójimo como a ti mismo, y este tipo de cosas son muy griegas. Y de hecho, si leemos el Antiguo Testamento y los dioses de Grecia tienen muchas similitudes. La forma en cómo se formó el mar y la tierra, o cómo se formó la vida humana y todo eso, es según como lo cuentan en el Génesis del Antiguo Testamento, se parece muchísimo a cómo fue según los dioses griegos. Es decir, que el Génesis de la Biblia está tomado de esas creencias muy antiguas. Sí, probablemente hayan sido también reescritos posteriormente y hayan sido mezclados mucho con mitología. Claro, tiene mitologías paganas. Tiene sus modificaciones para convertirlo digamos, en esta nueva religión también que estaba surgiendo, que sería el judaísmo. Por ejemplo, vemos que lo de la resurrección de Jesús, que eso creo que ya tiene que ser Nuevo Testamento porque habla de Jesucristo, pero lo de la resurrección vemos que es tomado de otras historias de dioses hombres, igual que lo del dios solar, lo del nacimiento de Jesús, un 24, entre 21 y 25 de diciembre, también es tomado de otros mitos que ya existían de dioses solares que nacían en esa fecha, y así hay muchas cosas pues que se van mezclando, mitos paganos con creencias y con escrituras que hoy están en el catolicismo, pero que existían muchísimo antes. Y al final lo que se impuso fue justamente lo que Pablo de Tarso predicaba, porque la religión católica cristiana, como la conocemos ahora, se parece a esto que contaba él. Es que no hubiese sido una religión si no hubiese llegado Pablo, hubiese sido Jesús un hombre revolucionario, hubiese sido tal vez un hombre más asociado a la política, tal vez como no sé, como un Nelson Mandela, pero no como una figura eclesiástica, hija de un dios. En resumen, se podría decir que Pablo de Tarso transformó al Jesús histórico en el Cristo de la fe que conocemos ahora. Y por eso, bueno, según esta versión que estamos contando, de Pablo de Tarso, sería ilógico decir que él fue un perseguidor del cristianismo porque no existía. O sea, sería ilógico. Sería absurdo porque el cristianismo existe precisamente porque él lo instituyó. Entre otras cosas, la historia de Pablo de Tarso me recuerda a una historia que existe sobre otro santo que se llama San Galgano. Y que ese santo es más reciente, proviene del siglo XII, después de Cristo. Pero sobre todo me recuerda la historia que se cuenta normalmente de Pablo de Tarso, aquella historia de que va en un caballo y es interceptado por un ángel, porque la historia de San Galgano es muy parecida a esta. Se dice que San Galgano era perseguidor de los cristianos, él sí era perseguidor. Sí. Y en un momento él va en su caballo y se le aparece un ángel. Además, Galgano era como un tipo rico que tenía mucho amor a sus posesiones materiales, y el ángel le pide un poco que renuncie a sus riquezas, y entonces se dice que Galgano se baja del caballo, saca su espada, una espada medieval, y dice que él renunciará a sus riquezas cuando esta espada atraviese una roca, y entierra la espada en una roca. Pero aquí, según la leyenda, ocurre un milagro y la espada, que ha debido romperse porque era imposible que una espada de aquella época penetrara una roca, la espada se incrusta en la roca. Y que de hecho esa espada permanece allí incrustada. Hay una capilla en Italia, en Toscana. Que esa capilla fue construida para
enterrar o para guardar los restos de San Galgano. Sí, porque además es un santo de la Iglesia Católica, que se dice que según la historia del catolicismo, él era cruel y tal, pero después se convirtió y se pasó al lado bueno de la historia. Sí. Y bueno, si el que tenga la oportunidad de ir a esa capilla en Toscana puede observar que hay la espada enterrada en una roca. La espada en la piedra, además. Sí, que se parece mucho parecido a la leyenda artúrica. El ciclo artúrico de la espada en la piedra. Y esa espada incluso la tienen protegida para que nadie la vaya a robar de allí o vayan a dañarla. La tienen protegida con un cristal, pero se puede observar porque está como, digamos, encerrada en cristal, o sea que desde afuera se puede observar la espada en la piedra. Pero lo que me parece curioso es que hay un evidente paralelismo entre la historia que cuentan de San Galgano, la historia mítica, la leyenda de que se le aparece el arcángel y se convierte, a la historia que cuentan también de Pablo de Tarso, que es mucho más conocida, o de San Pablo el apóstol, como se conoce para el cristianismo. Y también es curioso lo de la espada en la piedra. El ciclo artúrico, a pesar de que provenía de tradición oral desde el siglo V, realmente se empezaron a escribir sus historias fue en el siglo XII. Entonces en el siglo XII existía esta espada en la piedra, y en el ciclo artúrico incluyeron la espada en la piedra, y quizás, tal vez, esa inclusión. Exacto, haya sido inspiración por esa espada de San Galgano. Pero en aquel tiempo se veía que una de las intenciones del catolicismo, ya cuando era el cristianismo, una religión, gracias a Pablo de Tarso, que muchas de las cosas que se hacían era tratar de involucrar estos mitos y estas creencias que ya tenía la gente para adaptarlos a la nueva religión. O sea, como que así sería más sencillo que las personas lo entendieran y empezaran a creer en este Dios del cristianismo y en este Jesucristo. De hecho, se dice que la religión de los nórdicos, donde se creen dioses como Thor, donde se creía en esa mitología en dioses como Thor, Odín, esta historia tiene un apocalipsis que es como el final de todo, de esta religión, que se llama el Ragnarok. Y se dice que esta historia del Ragnarok fue escrita mucho después para incluso hacer como una conexión entre estas creencias y el catolicismo, porque al final del Ragnarok lo que dice que se queda después del fin de los tiempos, de este apocalipsis, lo que queda al final es un árbol con frutos y dos personas, un hombre y una mujer. O sea que se parece mucho a la manera como inicia las religiones abrahámicas con el Génesis. ¿Qué tal, Tere? Interesante, como siempre. Y esta fue nuestra historia de hoy. Nos escuchamos en un próximo episodio de ¿Qué tal, Tere?